Bueno, en este video vamos a estar hablando de lo que son motores síncronos. Bueno, el motor síncrono o máquina sincrónica, es la transformación de energía eléctrica a energía mecánica. Es también considerada una corriente alternativa con velocidad bajo circunstancias con fase estable, proporcional o continuidad a la frecuencia de la corriente en su composición. En el sector industrial existen varios modelos de motor síncrono. Puedes ubicar un motor síncrono en una frecuencia de bombeo, también para hacer funcionar transporte público, trituradoras, entre otros. En el hogar también existen la presencia de motores síncronos, como por ejemplo dentro de tu lavadora, temporalizador o secadora. Su principio de funcionamiento se trata de un motor síncrono de imanes permanentes, porque los imanes pegados al rotor crean un campo magnético permanente. Cuando se aplica corriente a los devanados U, V y W insertados en el estator, esta corriente crea un campo magnético alrededor de los devanados. Debido a este campo magnético y al campo magnético ya existente, de forma permanente junto al rotor, se produce inmediatamente una atracción de los polos norte y sur y una repulsión de los polos del mismo nombre. Esto genera el movimiento giratorio del motor. Debido a este diseño del motor, la frecuencia del campo giratorio de la carcasa y del rotor es siempre la misma. Por eso se habla de una frecuencia del campo giratorio sincrónica y por lo tanto de un motor síncrono. A diferencia de en el motor asíncrono, la frecuencia de la carcasa y del rotor no pueden ser iguales. Por eso se habla de una frecuencia de campo giratorio no sincrónica entre la carcasa y el rotor, y por consiguiente del motor asíncrono. Un motor síncrono tiene un rotor constituido por un imán permanente, anillos colectores. En este caso, el rotor gira con una velocidad que es directamente proporcional a la frecuencia de la corriente del estator e inversamente proporcional al número de polos magnéticos en aplicación. Los diferentes tipos de motores síncronos. El de imán permanente. Este tipo de motor está diseñado directamente para vehículos ferroviarios y también para el inversor 4 en 1. Al conectarse a la unidad de potencia, el circuito de tracción en 4 motores síncronos del PMSM reduce su tamaño. La reluctancia variable en este motor difiere con los otros. Su diferencia es que tienen rotores de imán permanente sin dientes y perpendicularmente magnetizados a los ejes. La potencia envía la energía a las 4 fases importantes en secuencia y por tal motivo el rotor gira correctamente por encontrarse atraído por los polos magnéticos. El de paso a paso actúa como un campo electromagnético que rota y su función es convertir entrada de pulsos digitales de forma mecánica a movimiento rotativo incrementando la flecha. La velocidad y la rotación tienen una relación directa con los pulsos. El brushless. Este excelente motor eléctrico o máquina eléctrica tiene un imán permanente en el rotor y las bobinas en el estator. Son 3 o más fases a cargo. Estas se encuentran alimentándose por un conjunto de tensiones polifásicas que cambian. La reluctancia variable es parecido al del imán permanente. Se parecen por el rotor dentado realizado con láminas de material ferromagnético. El estator tiene algunos pares de dientes que se encuentran enrollados por bobinas que forman los polos. El número de dientes del rotor y el estator son diferentes. La tensión. El bobinado rotatorio se conecta en una fuente de tensión continua
y circula por él corriente continua. Como el rotor va a estar girando, no se puede conectar la fuente de tensión al bobinado del rotor simplemente por medio de cables. Si hacemos esto cuando el rotor gire, los cables se van a enredar y romper. Para solucionar este problema se utilizan anillos rozantes y escobillas. La bobina del rotor está conectada a los anillos rozantes que giran al rotor. El positivo a la bobina y va uno de los anillos y el negativo al otro anillo. Este sistema permite eléctricamente una parte móvil con una parte fija. Esta fuente de tensión continua se le llama excitación. Existen diferentes soluciones tecnológicas para implementar la excitación. Las FEM inducidas en el estator conforman un sistema trifásico que varía según la velocidad de giro del rotor. Esto quiere decir que si se controla la velocidad de giro del rotor es posible generar un sistema trifásico de 50 Hz en el estator. Este es el principio de funcionamiento de un generador sincrónico. Un motor síncrono no tiene un par de arranque, no puede arrancar por sí mismo y necesita algún otro método de arranque que lo lleve a la velocidad de asincronismo o a una velocidad muy cercana a la de asincronismo. Para esto hay varias formas. Una es el variador de frecuencias. Este se emplea cuando se utiliza un variador que regula la velocidad. Si arranca el motor con una frecuencia baja, corresponde a una velocidad síncrona, lo suficiente para que el rotor sea capaz de empezar a girar a dicha velocidad. Otro sería el motor auxiliar. Arranque con motor de corriente continua. Se pueden usar dos tipos: motor de inducción de corriente continua o usar la excitatriz de corriente continua como motor durante el arranque. Otro sería motor asíncrono. Arranca como motor asíncrono gracias a las corrientes que se inducen en el devanado amortiguador y en las masas macizas del rotor cuando la velocidad de la máquina no es igual. La máquina alcanza una velocidad algo inferior a la síncrona. En este momento se alimenta el motor con corriente continua y se produce la autoasincronización. Por otra parte, el par no es función de la velocidad, pues esta permanece constante. La velocidad de asincronismo, independientemente de la carga, a no ser que se supere el máximo par posible en el motor, y entonces se sale del asincronismo y este se para. La velocidad de los motores de inducción monofásicos y trifásicos dependen del número de polos y la frecuencia de la corriente alterna. A mayor frecuencia de la corriente alterna será mayor la velocidad y mayor número de polos menor será la velocidad, siendo así que el motor de mayor velocidad será el de dos polos. Su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que se está conectando y por el número de pares de polos, siendo conocida esa velocidad como velocidad de sincronismo. La potencia. Esta funciona a través de una fuente de potencia monofásica. En el cableado podemos encontrar dos tipos de cables, uno caliente y otro neutro. Poseen una potencia de hasta 3000 kilowatts y los voltajes de alimentación varían al unísono. Además de aportar un alto rendimiento en aplicaciones en las que se necesita corregir el factor de potencia, los motores síncronos aportan también pares elevados y velocidades constantes bajo cargas variables, lo que resulta en costes de explotación y mantenimiento reducidos. Estas ventajas explican el modelo en que estos motores
en que estos motores en la más amplia variedad de aplicaciones. Entre las más típicas pueden encontrarse trituradoras, molinos, cintas transportadoras en la minería, ventiladores, bombas, eh, compresores en la siderurgia, extrusoras en la industria de papel, astilladoras y descortezadoras en la transformación de madera, y bombas en el tratamiento de aguas residuales. Estos son, vaya, algunos ejemplos.